y les termino de mostrar este ejercicio. Bueno, fíjense, como les había dicho, el gráfico adecuado para representar una variable distribuida en una tabla de frecuencia, ¿sí? Una variable que fue distribuida, la variable esta, la que nosotros estamos trabajando, se llama número de plantines afectados. Hay una sola variable, que es la variable X, número de plantines afectados por la mariposita. Entonces, en el eje de las X siempre va a ir la variable. Todos los resultados posibles son 0 parcela, 1 parcela, 0 plantín afectado, 1 plantín afectado, 2 plantín afectados, 3 plantín afectados, 4 plantín afectados, 5 plantín afectados como máximo. Ay, ¿qué pasó con mi? Bien, ¿me están escuchando? ¿Se escuchan? Sí, profe. Sí, estamos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, ahí así me queda el grafiquito de barras, y ahí yo rápidamente puedo ver Recording in progress. Ay, disculpen. Bueno, ahí está, rápidamente pueden ver que... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Se escucha. Bien, sí. Les molesto con eso. Fíjense que rápidamente pueden ver que hay muchas, así si miran el gráfico, hay muchas parcelas, de hecho, pueden leer cuántas, de manera directa. Hay 18 parcelas, ¿sí? 18 parcelas, leen acá en la fila de columna, en la fila de frecuencias acumuladas, que 18 parcelas, ¿sí? Porque las frecuencias son parcelas, 18 parcelas que tienen como máximo un plantín afectado de los 50 plantines por parcela, ¿sí? Para esto nos sirve armar todas estas columnas de frecuencias para poder analizar mejor los resultados. Entonces yo miro acá. Estas dos son las dos situaciones más frecuentes, que haya ningún plantín afectado, porque en la evaluación que yo hice hay 9 parcelas con 0 plantines afectados. Hay 9 parcelas también con un plantín afectado. Y después ya se va viendo que a medida que va avanzando el grado de afectación de los plantines, porque acá ustedes pueden ver que va creciendo el grado de afectación de 0 hasta 5 como máximo plantines, va decayendo, va disminuyendo. Eso significa que la mariposita no tiene una incidencia muy fuerte en estos plantines, ¿sí? A lo sumo, y en una sola parcela, se encontraron que de los 50 plantines, o sea, el 10%, 5 plantines, están afectados por la mariposita del brote. ¿Ven? Entonces hay muchos análisis que se pueden hacer, muchas lecturas diferentes, que con esta herramienta, parece un poco compleja, se genera un montón de información cualitativa y cuantitativa para describir la situación que uno está analizando. Entonces, se ve que la incidencia de la mariposita va decayendo, porque los casos más abundantes o de mayor frecuencia, estas son las dos clases, anótense, las clases de mayor frecuencia o más representadas. 0 plantín afectado y 1 plantín afectado. Acá nomás ya tenemos, entre estos dos casos, tenemos el 60% de las parcelas que tienen entre 0 y 1 plantines afectados. El 40% restante
¿sí? De 60 hasta 100 hay 40% restante, serían esto, la sumatoria de estos acá. Acá sumamos, las dos primeras clases suman el 60%, ¿ven? Estas dos primeras clases acá abajo pueden ver suma. Sí, lo sé. El restante 40% tiene 2 o más plantines afectados. Pero en su mayoría, o sea, más del 50% de esas parcelas solo tienen hasta un plantín afectado. Entonces, de una tabla de frecuencia y de gráficos que representan esa frecuencia se puede sacar un montón de información. Un montón de información. Profe. Sí, te escucho. Inclusive se puede también acompañar con gráficos de sectores, como usted dijo, ¿no? Para representar esa cantidad. Todavía se puede y ahora vamos a hacerlo, es una buena propuesta, vamos a graficar un gráfico de sectores, pero los porcentajes, ¿sí? Vamos a marco estas dos columnas, voy a ver si me deja, y ahí le pido un gráfico de sectores. Creo que les va a faltar un dato. ¿Va a faltar un dato? Parece que quedó... ¿Algo afuera? Parece que el primero de arriba A ver. se me hizo, no sé. Vamos a hacer de nuevo. Parece nomás, mirá. Ah, Marco acá, sí. aprieto con la tecla control, y ahí marqué todo. Sí, sí. Queda como que destildado. Ahí inserto, y ahí me da el gráfico. Y ahí le voy a agregar la etiqueta de los datos. Y ahí tengo los porcentajes. Me paro arriba de los números y le voy a agregar, no me deja el número decimal, así. Le hago clic derecho, formato etiqueta de datos, y le voy a poner, agregar un decimal al número. Acá abajo dice número. Y ¿dónde está número? Y con un decimal. Ahí está. Y ahí me quedó los porcentajes, e inclusive habría que ponerle un decimal más, veo. ¿Me acumuló? Eso no pueden ser los porcentajes, chiquillos. Hay algo que no está bien ahí. Voy a volver a hacer, y lo que voy a poner ahora, acá están los porcentajes. Ahí está. No vamos a dejarla así nomás por las dudas. Y ahí quedó. Y acá se puede ver cuál es la clase mejor representada. O sea, estas dos clases son las que en sumatoria, fíjense, acá hay algún error también, acá no están bien los resultados de las categorías. Lo que tengo que hacer es clicar, pararme arriba del gráfico, me voy a diseño de gráfico, me voy a seleccionar datos, y acá en etiqueta del eje horizontal le doy editar, y ahí le aprieto ahí en la pestañita, y ahí le pongo todos los resultados del eje de las X, y ahí sí me tiene que dar bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es todo el recorrido de la variable X, todos los resultados posibles que yo puedo leer en la variable X, que sería el número de plantines afectados por parcela. Bueno, y ahí tenemos más o menos hecho, acá le tienen que poner un título adecuado, porcentaje de parcelas afectadas. A ver. No, tiene que ser distinto. Frecuencia, voy a poner. Frecuencia relativa porcentual del número de plantines afectados por parcela. Ahí está. Bien, y ahí más o menos tenemos este ejercicio. Repasen, porque si esto les pareció un poquito engorroso, que de hecho pudo haber sido, voy a hacer un gráfico más y ahí cerramos. Tenemos ahora un gráfico que es el más adecuado para representar porcentajes o frecuencias acumuladas. Es un gráfico de barras que va a demostrar una tendencia creciente porque va a ir acumulando. Voy a mostrar,
marco esto y marco lo otro. Repasen, porque lo que se viene después, como estamos bastante atrasados, va a ser más heavy todavía. Entonces fíjense que acá, lo voy a cambiar de nuevo, en la etiqueta de los datos tiene que ir la variable en todo su recorrido de 0 hasta 5, y ahí sí, me dejo. Esto sería el gráfico de frecuencias, gráfico de barras, de frecuencias relativas, porcentuales acumuladas, ¿de qué? Del número de plantines afectados por parcela. Bueno, entonces acá abajo, esto tiene que tener su título del eje horizontal primario, que iría acá en el eje de las X, que pongo, que es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Clase, profe. Las clases, pero no puedo poner clase, tengo que poner algo que haga alusión a ese valor. ¿Qué sería? Número. Número de plantines. Número de plantines afectados. Y en el eje vertical, ¿qué es ese porcentaje? También sería, profe, de los... Frecuencia absoluta acumulada en porcentaje. Nada más. Frecuencia acumulada, que también puede ser interpretado. ¿Se puede abreviar así, ¿no? Así nomás queda. Y ya está. Pero hay algo que no está bien acá, que no tiene que llegar hasta 120, el valor máximo tiene que ser 100. Entonces le cambio acá, le pongo el máximo 100, ¿sí? Porque se acumula hasta el 100%, no más. Bueno, y ahí estamos. Fíjense todos los gráficos y rápido, porque esto después lo tienen que hacer a mano. Tienen que ir viendo, ven que la escala acaba de 0, de 20 en 20, hasta 100. Acá la otra escala era del gráfico de individual, acá no le pusimos. Le voy a poner el título. El eje vertical primario es la frecuencia, la phi, la frecuencia absoluta, que es número de parcelas. ¿Sí? Acá se cuenta el número de parcelas. Entonces hay 9 parcelas con 0 plantines afectados. 9 parcelas con 1 plantín afectado. 5 parcelas con 2 plantines afectados. 3 parcelas con 3 plantines afectados. 3 parcelas con 4 plantines afectados y 1 parcela con 5 plantines afectados. Anótense esto, en el eje horizontal, el eje de las X, siempre va la variable bajo estudio. Acá se estudió la cantidad de plantines afectados por la mariposita. En el eje vertical va siempre la frecuencia, no importa qué frecuencia, sea la frecuencia absoluta individual, sea la frecuencia relativa individual, sea la frecuencia relativa porcentual individual, o sean las frecuencias relativas acumuladas, relativas porcentuales acumuladas, o frecuencias absolutas acumuladas. Siempre es así la forma. En el eje vertical, las frecuencias. En el eje horizontal, en el eje de las X, es donde va la variable bajo estudio, que es la variable X, en este caso, número de plantines afectados por ipsifile. Bueno, chicos, dejamos acá. Sigan avanzando con las tablas de frecuencia ahora para variables cuantitativas continuas. Repásense bien el método, mírense el videito este que les pasé, si ya no lo miraron, y les paso uno más que complementa, es la consecución del primero que les mandé, entonces ya van a tener este tema finiquitado. Yo voy a dar un ejercicio de esto y ya empezamos con la teoría de medidas descriptivas. ¿Sí? Hay un montón de videos que si ustedes quieren adelantar porque estamos retrasados, yo tengo que acelerar, ustedes van bien porque se están conectando siempre, no sé cómo están sus compañeros que no se conectan, cuáles son los motivos, pero las clases son obligatorias, son con
son con asistencia, o sea, yo estoy contabilizando la asistencia de ustedes, así que no sé si ustedes le quieren comunicar esto. Conviene para no perder el hilo, porque esto quizás puede parecer aburrido, pero todavía es fácil, después se empieza a volver cada vez más complejo, cada vez más complejo, cada vez más abstracto, la estadística es así, y no quiero que decaiga el grupo, ¿sí? ¿Les pueden comunicar mi preocupación a sus compañeros? Sí, sí, profe. Bueno, gracias, Joaquín. Bueno, Otra les consulta, subo, profe. ¿Esa clase te decime. sube entonces? Yo ya estoy subiendo, sí, ahora voy a compactar esto, comprimir y subo las clases. Pero si las clases estas les parecen un poco vagas, fíjense las clases que tuvimos el año pasado, que fueron más intensivas. Estábamos un poquito más, digamos, con la incertidumbre, entonces yo le di con un caño a los alumnos. No sé, creo que Mauricio estaba el año pasado también. Era un poco más intensivo, y este año estoy un poco más light, pero tampoco quiero que pase lo que nos pasó en ese momento, que dejamos todo lo más complejo para el final del cuatrimestre y bueno, les forzó bastante, porque al principio es fácil, pero después se vuelve más complejo y tienen un montón de temas súper complejos al final, en el segundo parcial, y bueno, no quiero que queden colgados, ¿viste? Así que bueno, métanle ficha, utilicen todo el material que hay, lean los apuntes, que no son apuntes largos, no tienen mucha teoría, ¿sí? Porque la estadística es 40% teoría, 60% práctica. Eso implica que ustedes tienen que hacer los ejercicios para que les salga esta metodología de análisis de datos, ¿sí? No hay ninguna ciencia oculta acá, es solo practicar. Así que bueno, les dejo un abrazo y nos estamos viendo el martes, si Dios quiere. Un gustazo poder verlos personalmente y bueno, sacarse ahí todas las dudas. Vengan con la calculadora, por favor, es necesario tener una calculadora científica para trabajar. Si quieren traer sus computadoras, tienen computadoras portátiles, traigan, no hay ningún problema, podemos trabajar así también, pero sepan que los ejercicios después en el examen van a ser en hoja y papel, y bueno, es también conveniente que desarrollen las habilidades para resolver en poco tiempo los ejercicios que se le van a pedir en el examen. ¿Ok? Bueno, les dejo un abrazo. ¿Todo bien Bueno, por allá? sí. Bueno, nos estamos viendo entonces el martes. Que tengan Vamos, chao, buen fin chao. de semana. Vale. Chao, Igualmente. Mauricio. Chao, Joaquín. Chao. Hasta luego.